¿El nivel del pelotero mexicano está por abajo del pelotero asiático? Y Patrick Brownswell, ¿es la solución para los naranjas? ¿Se ocupa impulso o algo extra para conectar 70 cuadrangulares? Bueno, estas son las preguntas que planteamos el día de hoy y los temas que vamos a discutir en Béisbol Sin Fronteras el día de hoy, patrocinado por Quaker State, tu copiloto. Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Hoy tenemos Béisbol Sin Fronteras con 3 temas que me parecen muy interesantes para discutir el día de hoy. Hemos hablado muchísimo en los últimos años de cómo el béisbol asiático ha crecido muchísimo, el béisbol de Corea, el béisbol japonés, etcétera, etcétera, y cómo algunos mexicanos han ido a esa clase de béisbol. Algunos por no tener oportunidades en grandes ligas o por crecimiento, o porque simple y sencillamente vivir esa experiencia. No son muchos los mexicanos que han estado en el béisbol asiático, específicamente en el béisbol japonés, si usted lo quiere. Pero de ahí surge la enorme pregunta: ¿en qué nivel de béisbol nos encontramos hablando del béisbol asiático? Porque ciertamente nuestro punto de referencia es el béisbol estadounidense, pero ¿qué pasa cuando nos comparamos con los peloteros de ojos rasgados? Bueno, ahí sí cambia la dinámica y qué mejor de conocer la opinión de una persona que ha probado el béisbol de todos lados, ¿no? Así que una entrevista muy interesante que realizaron con Luis Alfonso Cruz, el Cochito Cruz, que platicó con nuestros compañeros y esto fue lo que comentó. Luis, háblanos un poquito de... ¿Hay mucha diferencia entre el pelotero mexicano en cuanto a calidad y el pelotero japonés? No, yo creo que en la calidad hay mucha calidad aquí en México. Lo único que sí nos llevan de calle es la ética de trabajo que tienen los japoneses, que son demasiado, ¿no? A veces hasta yo llegaría a pensar que un poquito de más, pero mira, pues nosotros tenemos los buenos brazos, los físicos grandes, y ellos son chiquitos, pero practican demasiado y hacen las cosas pequeñas y es lo que los hace ser a Japón uno de los mejores del mundo. ¿Crees que estamos muy lejos de alcanzar ese tipo de ética de trabajo en México? No, yo creo que cada quien se prepara como quiere, ¿no? Yo le doy gracias a Dios que me tocó la oportunidad de ir a Japón 4 años y aprendí muchas cosas y gracias a Dios me he mantenido bien y me siento muy listo y tengo muchas ganas de jugar, ¿no? El año pasado fue un año difícil en Japón, pero este año vengo con todo y con muchas ganas de jugar. ¿Tienes en la mira regresar a ese béisbol? Yo aquí, ¿no? De hacer mi trabajo aquí. Me encantaría ganar un campeonato. El 2011 que vine, nos quedamos a un paso en la final contra Tigres y yo creo que me encantaría ganar un campeonato con los Diablos Rojos, que es el equipo que me ha apoyado desde mis 14 años. Pues están las palabras de Luis Alfonso, el Cochito Cruz. Yo creo que más allá de la ética que comentaba Luis Alfonso Cruz, es la filosofía de vida que tienen los asiáticos y que se refleja también en el béisbol. Por ejemplo, en México pensamos el puedo, sí, no, y se acabó. Si es no, se acabó. Si es sí, bueno, a seguir trabajando. Pero el asiático no piensa en esos términos. Parece que el asiático piensa, ¿cómo puedo? Y trabaja efectivamente para poderlo hacer. Es cierto, llega un momento en el cual a veces la cultura del asiático, mi estimada Denise, llega a ser un poco tirana o autotirana en un momento determinado, pero bueno, esa es la forma que ellos piensan, es la forma que se preparan, es la forma en que juegan al béisbol, es la forma en que viven el béisbol. Por ejemplo, en el béisbol asiático, si hablamos del béisbol japonés específicamente, aunque el equipo vaya perdiendo 15 carreras por 0,
la gente tiene un pachangón en las gradas. ¿Por qué? Sí, Porque es fiesta para ellos, ¿no? Sí, por supuesto, es un día, ellos disfrutan del juego y qué bien que el Cochito lo mencionaba, ¿no? Porque, bueno, podrías establecer un punto de comparación que en grandes ligas tu estructura física es un factor determinante, no solo tu talento, que saben que pueden desarrollar, pero la altura, el peso, la flexibilidad, la fuerza, todos esos son elementos importantes, pero ahí es donde dices, la determinación le gana al talento, porque quizá el jugador asiático no tiene las grandes dimensiones, sí puede imponer un Jafet Amador que hace las cosas y las hace muy bien, pero la constancia, la disciplina, el estar ahí y luchar cada turno, la verdad me parece importante. Y también de resaltar lo que hacen los jugadores mexicanos, porque si bien el inglés, que quizás sea un lenguaje donde hemos estado familiarizados, ¿no? Por ser vecinos, por las terminologías, porque el béisbol viene de Estados Unidos, pero imagínate trasladarte donde todo es diferente, desde cómo te vas a comunicar con tu manejador, desde la comida, las distancias, la cultura. Es la verdad impresionante lo que hacen los jugadores mexicanos y de aplaudirse y celebrarse que nos lleven tan alto. Mira, aquí están algunos que han ido al béisbol japonés. El primero fue José Tolentino y luego Elmer Descens. Eso fue en un primer año, justamente en 1993. Y de ahí viene una larga lista. Sí, Jafet Amador, lo mencionamos, Luis Alonso Mendoza, el Cochito que daba esta declaración, Luis Alfonso Cruz, perdón, Ramiro Peña, Rafa Díaz, Narciso Eliva, Agustín Murillo, Roberto Ramírez, Miguel del Toro y Rigo Beltrán. Y ahí están algunos de los elementos que ahí estuvieron, y también Karim García, Miguel del Toro, que se nos adelantó en el camino, que brilló con los Gigantes de San Francisco. Así que ahí viene otra pregunta que sería tema para otro programa. Anoten. Sí, te voy a decir por qué. A ver. En México hablamos, criticamos, evaluamos el béisbol mexicano, quizás demasiado duro. Pero entonces, ¿cómo el béisbol asiático se interesa en el talento mexicano? Y la verdad es que la gran mayoría de los mexicanos que han ido, contrario a la diferencia de culturas, de sistema de béisbol, de filosofía o de ética, como la determinó, la describió Luis Alfonso Cruz, siguen yendo mexicanos al béisbol asiático y siguen triunfando. Y no van por una campaña, 2 o 3 o más temporadas en un momento determinado. ¿Qué te dice eso? Te habla de mucha organización, ¿no? Y también te habla de esa pimienta que tiene la pelota de nuestro país. Vamos a tener una pausa y regresamos porque nuestro tema es los Naranjeros de Hermosillo. Y bueno, una pregunta para toda la afición. ¿Es Broswell Patrick la solución de los Naranjas? Muy buena pregunta, sin lugar a dudas. El año pasado los Naranjeros de Hermosillo tuvieron a un manager muy exitoso como lo es Lorenzo Bundy. Y exitoso en ganados y perdidos en toda la historia. De hecho, es el segundo manager más ganador de lo que es el béisbol mexicano. Y no lo digo por simple estadística, sino cómo puede ser que un manager tan exitoso fracase de esa manera. ¿Cuál es la manera? Primera vuelta en que logran 8 puntos, barriendo a los Yaquis de Obregón terminando la primera vuelta, y luego el equipo se viene a pique en la parte complementaria, prácticamente califican por los 8 puntos que habían acumulado, y en playoff, la verdad, no metieron ni las manos. Un conjunto que tiene una extraordinaria historia, no solamente en la Liga Mexicana del Pacífico, en el béisbol mexicano y en el deporte profesional. Uno de los equipos con más campeonatos en el terreno deportivo profesional en nuestro país. Y de ahí viene la pregunta. Broswell Patrick es dado a conocer como el manager de este conjunto para la próxima campaña. Patrick, que efectivamente tiene mucha experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico como pelotero activo con equipos como Cañeros de los Mochis, los propios Naranjeros, los Yaquis de Obregón, pero que ha tenido también mucha experiencia como coach de picheo. ¿Pero de manager? ¿Realmente será la respuesta? Si estuvo un manager que es el segundo mejor ganador de la Liga Mexicana del Pacífico en el béisbol ¡Qué duro, mexicano, Morgan! Y viene un manager nuevo. Bueno, ¿qué te parece? Comprendo a dónde vas, pero me parece que quizá se cumplen ciclos.
como en todos lados, ¿no? Se cumplen ciclos. Sí. Bundy hizo un gran trabajo, las cosas no se le dieron. Nadie duda de sus credenciales porque ahí tiene los números que le avalan. Patrick podrá traer todo ese entusiasmo. Ya dio declaraciones interesantes, ¿no? En el que dice que es importante, que él considera que es importante iniciar el torneo, que no lleguen estos momentos cuando ahora sí que tiene el rancho ardiendo y que tienen que tomar decisiones para tapar un hoyo y destapar otro. Entonces, es el primer punto que él considera importante. El segundo es que dice que va a tener, con toda su experiencia con lanzadores, que él va a ser paciente, que si el lanzador lo está haciendo bien, no importa qué es lo que venga, si viene un bateador zurdo o derecho, que él va a conservar a sus lanzadores, les va a dar la confianza, va a tratar de que la gente, si se mete en problemas, pues salgan de ellos. Ahí lo quiero ver cuando empiece la temporada, ¿no? A ver si es tan paciente. Sí, a ver si hay tanta paciencia o si le van a tener tanta paciencia a él. Porque vamos a decir la verdad. O sea, le pueden tener paciencia a Lorenzo Bundy como manager porque es Lorenzo Bundy. ¿Le tendrán paciencia a Broswell Patrick? Y voy más allá. ¿Realmente el problema de los naranjeros está en el clubhouse? ¿Está en el dugout? ¿Está en el papel del manager? ¿O es una situación estructural? ¿O alguien dentro de la estructura de Naranjeros no está haciendo las cosas bien para que el equipo gane? Porque eso de que todos lleguen desde el principio ya lo sabemos. En el Pacífico es imposible. Es un equipo el que empieza y es otro equipo el que termina. Y se tienen que acostumbrar los directivos a eso. Es más, ya están acostumbrados a eso. A veces se les dan las cosas, a veces pueden corregir en el camino, pero muchas veces no. Naranjeros de Hermosillo tiene un gran equipo, una gran historia y lo demostró. Ganar 8 puntos en el béisbol invernal no es fácil y lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo cambiaron las cosas de la primera a la segunda vuelta? Explícatelo y con un manager tan bueno. Pero aquí vamos a ver Naranjeros de Hermosillo, su historia. Sí, un resumen de lo que mencionabas, Morgan. 16 títulos en la Liga Mexicana del Pacífico, 2 Series del Caribe en el 76 y 2014. 2017, 2018, primer lugar en la primera vuelta, 11 números retirados, grandes nombres ahí. Resultados en los últimos años, 2013, 2014 quedó campeón. Ya de ahí, del 2014 a 2015, algo pasó porque de ser campeón pasan a séptimo. Otra mala temporada para el 2015-2016 en octavo lugar. Suben un poco en el 2016-2017 a cuarto y de nuevo ese bajón a sexto en la reciente temporada. Bueno, ojalá que le alcance el carisma, el talento y el reconocimiento de la afición de los Naranjas a Broswell Patrick, porque bueno, creo que va a necesitar un poco de eso. Ya ha tenido buenos lineups, ya han tenido un gran roster, se ha conformado un excelente staff de coaches, se ha tenido un manejador multiganador y las cosas no se han dado. Entonces no es ser pesimista quizá, pero ojalá que las cosas le salgan bien a Patrick y ojalá que la afición también pues no venga a medirlo con la paciencia de lo que fue la temporada pasada. No, y otro detalle, no es una cuestión de una temporada, Denise, han sido, ya lo veíamos en las estadísticas, 3 temporadas no muy buenas, fue totalmente radical del título, como el equipo no ha podido ni siquiera mejorar un cuarto lugar. Aunque el talento, la estructura y la historia, ahí está. Y seguramente usted pensará, bueno, la historia no juega, pero sí cuenta, porque el aficionado está acostumbrado a ganar. Y de repente ver un equipo que no llega lejos, por supuesto que le causa incomodidad y hasta coraje, y quizás sea muy valedero. Ahora, una cosa es un proceso de reestructura que te puede llevar 2, 3 años, y ya son 4 años en los cuales el equipo no toma un rumbo. Entonces, yo creo que se vale, y sobre todo lo hacen equipos grandes, con ese prestigio, esa imagen que tienen los Naranjeros de Hermosillo. Replantearse, reinventarse, pensar en nuevas expectativas, en un nuevo béisbol en un momento determinado para poder dar la pelea. No creo yo que la comparación sea buena. Es que los tomateros, que son los archienemigos, por ser las 2 capitales de estado en la Liga Mexicana del Pacífico, tomateros de Culiacán de Sinaloa y los Naranjeros de Hermosillo, esa gran rivalidad de la capital sonorense con los de Sinaloa. Pero yo creo que aquí tienen que verse de manera independiente, porque los resultados no se les han dado. De repente volteas al dugout, ves talento, pero de repente ves el line-up y como que no te cuadra, y los resultados tampoco te cuadran. Es poco común que se mencione en el béisbol, pero hay veces que te falta 1 o 2 eslabones para que la cadena completa empiece a funcionar. Creo que eso le ha pasado a Naranjeros, amén de la consistencia, porque tienen buena primera vuelta o buena segunda, pero en playoff eso ha sido casi invariable, el equipo se desmorona, no te da los resultados ni la fortaleza
que se esperaba de ellos. Temprano es también para que se mencione quiénes se mantienen en el equipo. Patrick habla sobre los hombres que ya están, gente de talento. Sí. Es lo que se menciona. También tendremos que tener paciencia y ver cómo lo van a reestructurar, si se va a reforzar con qué, dónde. También, como dices, o sea, 1 o 2 elementos para que las cosas funcionen, pero hay veces que 1 o 2 elementos también te rompen un vestidor, también. o están directivos tomando malas decisiones, o no sé. Realmente es una situación que quizá nunca terminaremos de entender qué sucede con Naranjeros, que tiene todo para ganar y no llega. Cuando ganen, nos vamos a dar cuenta. Ahora, la verdad, mi opinión personal de la designación de Patrick no es mala. Le voy a explicar por qué. Cuando está un equipo en una situación como esta, o te vas por un viejo lobo de mar, o te vas por un nuevo manager, pero que conozca el equipo, que esté comprometido con la organización y que tenga conocimiento del béisbol del Pacífico. Vamos a una pausa y regresamos. El siguiente tema está buenísimo porque tiene muchas aristas, mucha textura y vamos a darle de lleno porque está muy bueno. Mark McGwire conectó 70 cuadrangulares en un récord que en su momento fue impuesto. Luego vendría Barry Bonds años después a conectar más de los 70 cuadrangulares y a romper la marca. Esa parte es extraordinaria. Lo que ya no es extraordinario es que tiempo después les pegó a lo que era en las grandes ligas del sistema dopaje o antidopaje. ¿Por qué le llamo lo que era? Porque hay mucha discusión en cuanto el antes y el después, la aplicación de la regla, y finalmente se convirtió en una cacería de brujas, de héroes del béisbol anterior a la aplicación de la regla. Y ahí es donde viene una enorme discusión. Pero la pregunta es, ¿McGwire ocupaba consumir sustancias prohibidas para conectar los 70 cuadrangulares? Él dice que no. Yo pienso que no los ocupaba tampoco. Y en alguna ocasión Vinicio Castilla, el gran pelotero mexicano oaxaqueño, dijo, primero hay que pegarle y luego que vuele la pelota, cuando él estaba jugando en el Coors Field, donde la pelota viajaba bastante y decían, no, ahí en el Coors Field cualquiera puede pegar home run. Pero no, hay que pegarle a la bola primero. Sí, yo creo que imagínate, ¿no? Toda la gente que quizá haya utilizado este tipo de sustancias, sí, sería un regadero de hits y todo el mundo estuviera conectando y rompiendo marcas y haciendo cosas extraordinarias. Lo que sí me parece es que creo que en grandes ligas deberían de establecer un parámetro, ¿no? Imagínense, en su momento estuvo prohibido el consumo del alcohol en grandes ligas, en Estados Unidos y en cualquier parte de este país. ¿Te imaginas que remontaran todo en aquellos tiempos? Como que no me queda claro si esto es una ley nueva, si es a partir de hoy todos los que consuman todo este catálogo de sustancias ya tienen estudios comprobados, ya saben para qué son, ¿no? Quizá en su momento pues eran tratamientos, quizá en su momento lo hacían por tratar de rendir, pero de que con el piquete le diera la pelota, no creo. No. Fíjate, vamos a irnos un poquito más para atrás. ¿Cómo surgieron las sustancias prohibidas? ¿Y qué es el dopaje? Porque todavía se piensa dopaje, drogadicto. No tiene nada que ver eso. El detalle es que las sustancias prohibidas empezaron de tipo médico para la recuperación de lesiones. Y de ahí ya derivó y se diluyó realmente el concepto y se convirtieron en sustancias para mejorar el rendimiento, que se supone es lo que sanciona el sistema antidopaje, que dicho sea de paso, es el sistema olímpico el que lo creó y lo aplicó, y después el deporte profesional. La pregunta aquí en este caso, y muy específicamente en el caso de McGwire y Bonds, que son los que tienen el récord de más cuadrangulares en una campaña, bueno, se quedó atrás McGwire con 70, luego vinieron 73 de Barry Bonds, es, si en ese momento no había la regla, ¿por qué se las aplicaron? Entiendo que en la parte de las leyes, vamos a irnos a un poquito la parte jurídica, tiene que existir la ley, tiene que promulgarse y tiene que ser del conocimiento de aquellos que se están rigiendo bajo determinada ley. Pero en el caso de estos dos extraordinarios peloteros, no había ley, no la conocían. ¿Y por qué se las aplicaron años atrás? Para manchar la reputación de ellos. En el caso de McGwire se le perdonó porque lo reconoció. Pero
¿Por qué tendría que salir y reconocer algo que en su momento no era... estaba sancionado? Que no estaba sancionado. Y ahí sí estamos de acuerdo. Me parece que es una situación un tantito absurda. Sabemos que pues se ha abusado, que ya quizá las cosas se pueden hacer con un poco de dolo, ¿no? Y que pues en su momento... no sé qué tan uso común podrían ser esas sustancias, pero tener que salir y ahora mostrar vergüenza de algo que tú no sabías que en una determinada cantidad de años iba a ser una mancha para tu carrera, ni siquiera tienen la opción, ni tuvieron la opción de decidir. O sea, no podían ver a futuro ni ser iluminados y decir, esto va a estar prohibido. No era mala la sustancia. Aquí vamos a ver algo del estímulo para los 70s. En el 98, Maguire conectó 70 vuelas cercas. 2001, Barry Bonds conectó 73. Maguire dice, simplemente me conozco a mí mismo. Lo sé, fue un bateador de jonrones nato. Quiero decir, lamentablemente, lo hice, hablando de utilizar sustancias. Maguire no tenía por qué hacerlo. Esa es la cosa, no lo necesitaba. Maguire también comentó, no había nada en funciones para mantener limpio el deporte, dijo Maguire. El juego ha hecho un excelente trabajo al hacer lo que está haciendo ahora. O sea, está bien, pero él lo dice también, no lo critica, y por cierto, mis respetos, porque hace falta tener nivel como solamente Maguire lo tiene. Qué malo que en mi época no lo sancionaban. Qué bueno que ahora lo están haciendo. Son dos épocas diferentes. Eso es lo que yo siempre he comentado y criticado. O sea, no había esa regla, no había ese cuidado, no se consideraban sustancias prohibidas y eran incluso de uso común. Entonces, ¿por qué sancionarlo? Ahora, otro detalle que a mí me parece interesante. Se supone que está sancionado el dopaje porque mejora el rendimiento. Y entonces yo me pregunto, las bebidas que son para hidratarse en forma mucho más rápida, ¿no son una forma de mejorar el rendimiento del sistema de lo que es el humano o del pelotero? Pues entonces todo va a ser dopaje. ¿O acaso no es más dopaje operar a alguien que no lo necesita para mejorar su rendimiento? Por eso me parece un poquito hipócrita ese sistema de dopaje y quizás inaplicable en el deporte profesional, porque al rato todo va a ser dopaje. Otro detalle, los bats. ¿Usted sabe por qué se quiebran tanto los bats en el béisbol moderno y no tanto los de antaño? Porque resulta que los bats, aunque obviamente son de madera, pasan por un sistema de desflemamiento que le quitan humedad para quitarle peso. ¿Eso no es tomar ventaja? ¿Que los bats pesen menos que antes? Aunque se quiebren, bueno, finalmente son una serie de cosas ahí que yo creo que va a estar difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Y el único que está en desventaja siempre es el lanzador, porque la pelota sigue siendo igual y la tiene que lanzar igual y tiene que llegarle igual, ¿no? Y si no, pregúntales a los lanzadores de los Dodgers de la Serie Mundial anterior. Creo que por ahí tenemos la Liga Mexicana de Béisbol rapidito. La Liga Mexicana de Béisbol, la actividad para el día de hoy, también la tabla de posiciones, antes de que nos vayamos en el programa del día de hoy, que ya estamos en pleno cierre. Primer lugar en la zona norte, Sultanes de Monterrey, a 3 juegos Rieleros, a 4 Toros, Tecolotes, Generales, y bueno, de ahí se brinca 5 juegos del primer lugar, Acereros del Norte, a 6 Zaraperos y Algodoneros con 8. Bueno, por otra parte, en la zona sur, Leones en el primer lugar compartiéndolo con los Tigres, Diablos 1, Pericos también, a 4 los Guerreros, Bravos y Olmecas a 5, y los Piratas de Campeche a 6 juegos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, nos vamos, muchísimas gracias, un placer saludarlos.